Damos gracias a Dios en esta tarde que nos reunimos para seguir en este día del Señor, que tomamos una pausa para darle nuestro tiempo a Él. Es algo bíblico, nos ha llamado a tomar esta pausa para meditar en Él, estar en Él. Seguimos nuestro estudio en Génesis en el principio. Y ahora estamos en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Aquí vamos a ver diferentes cosas y más que nada tenemos que tener en mente el sentido de lo que nos está diciendo el texto, porque si nos podemos meter en muchas cosas que son borradas y tratamos de resolver las cosas que quizás no están completamente, que Dios no nos ha dado completamente. Pero sí voy a darles un poquito de maneras, o no de maneras, de creencias o de views, de formas de ver o cómo es lo que piensa la gente de ciertos textos. Tenemos que verlo. No podemos ver todo el texto, no va a tener tiempo, pero yo sé que hay diferentes versiones y podemos ver diferentes cosas. Especialmente cuando vemos los gigantes. Esa es la pregunta que muchos me piden, de los gigantes, quién eran estos gigantes, y hay otras cosas, pero quizás a lo mejor me concentro un poco en eso, nomás darles diferentes vistas de lo que dice la Biblia, y les puedo dar la vista que yo tengo, que ha llegado a tener, que sigo estudiando, pero la importancia es que veamos lo que está pasando aquí en Génesis capítulo 6. Vemos una corrupción, y Dios destruye por esta corrupción. El pecado, si vemos aquí en Génesis capítulo 6, vamos a leer el texto, versículo 6, del 1 al 8, a ver si llegamos al 8. Dice la palabra de Dios así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contentaré mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente en él es carne, mas serán sus días 120 años. Una nota ahí: esos 120 años no es necesario la edad. Mucha gente dice: no, estuviera bien padre si ya supiéramos, vamos a vivir todos 120 años. Lo que iba a pasar es de el día que Noé comienza la arca, yo pienso, son 120 años de predicación del evangelio con la acción de Noé, y vamos a ver en Hebreos 11:17 que Noé estaba, por ese tiempo estaba él construyendo la arca y dando testimonio de que venía juicio hacia ellos. Y dice, porque ciertamente habla y dice así: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, dice, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón en ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra y los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlas hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a orar. Señor, te damos gracias
Padre, por la oportunidad de estar aquí otra vez en este día, Señor, que has puesto a estas almas aquí, estos santos, escuchando tu palabra. Que, Señor, podamos ver el texto, Señor, y que te glorifique a ti, pero que nos traigas un entendimiento que nos acerque más a ti, Señor, que podamos ver tu gracia, que podamos ver tu misericordia, que podamos ver tu mano, Señor, tu amor, que podamos exaltar el nombre de Cristo, Señor, que seas tú glorificado, Señor, en este texto, y que nos traiga a una relación más profunda contigo, Señor. Lo pedimos esto para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Aquí hay mucho que desempacar, o no sé hasta dónde voy a llegar, porque quiero irme a puras diferentes áreas, todas diferentes partes de este texto. Y vemos aquí, en este pedazo, en este capítulo, que hubo algo que pasó en la humanidad. Dios lo hizo esto para su gloria. Comenzaron en el jardín, ¿se acuerdan? Y luego, después del jardín, fue la caída, y después de la caída, hay un patrón aquí. Se pone peor, y peor, y peor, y peor, y peor, y peor, y peor. El pecado se pone peor siempre. La gracia de Dios es la que sostiene ahorita como estamos. El Espíritu Santo, hasta la gente mala, o no la gente mala, disculpen, la gente que es incrédula, que no cree en Dios, hay gente buena en ese sentido, y el Espíritu de Dios los mantiene para que no sean peores de lo que pueden hacer. Si Dios en su gracia y misericordia la quitaría, entonces estuviéramos en una situación en la que vamos a estar. Yo pienso que va a llegar este tiempo donde la economía, donde esta nación va a caer, y vamos a ver, nosotros vamos a probar ese tiempo, pero no va a ser el tiempo del fin todavía. Cuando lleguemos a un lugar donde va a estar ardiendo así bien caliente, así como que hasta vamos a dudar nosotros, vamos a estar así como Juan del Bautista cuando estaba en la cárcel y dijo, mandó unos discípulos para estar seguros si era Cristo o buscamos a alguien más, ¿verdad? Comenzó a dudar, ¿qué está pasando? Y fue y mandó a sus discípulos y le dijeron a Cristo, vengo de parte de Juan el Bautista y pues ¿quieres saber si eres tú o buscamos a otro? Y le dijo, cuenta todo lo que está pasando. El Hijo de Dios está trayendo y está dando vista a los que no ven, los que no oyen, y los milagros que está pasando, ¿verdad? Para edificar. Y en sí vamos a llegar a un punto donde vamos a ver cosas y persecución, quizás vamos a llegar a probar eso, y luego antes de que de verdad se ponga ardiente, va a venir Dios, va a venir Cristo y nos va a llevar en una cosa que se llama un rapto, que es el rapto. Entonces ahí después de ese rapto, estos 7 años, vamos a ver que se cumplirá 13 años y medio de cosas horribles, horrorosas, y luego los últimos 3 años y medio vamos a ver un Salvador falso que quedará tratar de salvar a todos, y en ese momento vamos a ver la destrucción. En los últimos años de esos 3 años y medio va a haber destrucción a esta tierra. Vamos a ver que el pecado solito va a acabar con este mundo. Este mundo es temporal. Eso es algo que nos enseña aquí en Génesis. Podemos ver que ahorita está Noé, y dice la palabra de Dios aquí al fin pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y vemos en Hebreos 11, ¿verdad? Vemos ahí que dice Dios, ¿verdad? Que era un hombre que justo. Imagínate, aquí ahorita nosotros tenemos llamaditas. ¿Dónde andas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no has venido? Te amamos, te extrañamos, te damos la Biblia, hay un estudio, tienes santos que te están estimulando para hacer lo bueno. Y en este tiempo de Noé, todo el mundo estaba corrupto, menos él y su esposa, y los hijos y las esposas de sus hijos. Qué difícil era vivir
una vida justa en ese tiempo. Ahorita tan siquiera tenemos los santos que nos estimulan, ¿verdad? Nos animan para seguir y perseverar hasta el fin, oramos por uno al otro, nos animamos. No había eso ahí. 8 personas. Y el que halló justo era a Noé. Solo nomás ponte a pensar. Y llega este tiempo de que comienza a hacerse peor las cosas. Peor las cosas. El pecado te lleva a más pecado. El pecado nunca te lleva a menos pecado. O sea, si sigues tú en tu pecado, sigues tú en como tú quieres vivir y sigues tú rechazando a Dios, sigues tú ignorando a Dios, ¿qué crees que va a pasar? Se va a poner peor la cosa, tu vida se va a poner peor. Mientras que los demás alrededor de ti se mejoran. Son bendecidos, ¿verdad? Son bendecidos, crecemos en el amor de Cristo y crecemos en bendición. El pecado es una ¿cómo se dice? Una enfermedad, una infección mortal. Es una infección mortal. Y muchas veces el pecado es como la levadura, leaven, ¿verdad? La levadura, porque lo que usas para el pan, ¿verdad? Si se dice eso. Es como la levadura, porque un poquito, o sea, lo que pasaba, imagínate tú en el día de Pascua, no tenía que comer pan sin levadura, y lo que tenía era un proceso, era santo, era un proceso. Todo este tiempo en el año estabas haciendo pan normalito, así como pan, o sea, hay unas conchitas o lo que sea, ¿verdad? Pan con la levadura. Pero llegaba el tiempo de que era el tiempo de Pascua y tenías que comer pan, que es lo que vemos como una tortilla, ¿verdad? Eso no le echabas el yeast, la levadura, para que no se hiciera así. Y todo lo que necesitabas era nomás unos cuantas chiquitas y hacía que el pan se hinchara. El proceso de esto era que las familias judías se preparaban para este tiempo, limpiaban y estaban seguros que no había nada en la cocina. Si te puedes imaginar la cocina en ese tiempo, como sea que fuera, limpiaban la casa y la dejaban limpísima, que no se hallaría ningún semillita, ninguna polvito de levadura, porque había que tener cuidado que por accidente estuvieran ellos haciendo esto y se metiera el levadura allí. ¿Cuánto nos cuidamos nosotros de la levadura del pecado? En lo que oímos, en lo que vemos, las conversaciones, a donde vamos, a donde andamos. Porque todo lo que toma es un poquito de pecado y corrupte todo el cuerpo. Y aquí vemos que esto pasó porque el pecado es una infección mortal y en veces no te das cuenta, es algo pequeño que comprometes, es una cosita chiquita que comprometes. Luego después estás anonadado de que, ¿cómo pasó esto? Porque es chiquito y no te cala tanto y comienzas a hacer excusas después, pues nomás es un poquito, hombre, no se hinchó tanto. Y comienzas a comprometerte y comienza a crecer y crecer y crecer y comienza a trabajar en el cuerpo, comienza a trabajar en el individual y luego comienza a entrar esa infección mortal en la familia, en las relaciones. Luego después comienza a afectarte en tu relación con Dios. Comienza a afectar a una sociedad completa. La sociedad completa, mira cómo está nuestra sociedad hoy, ¿no? O no la vemos. No vemos lo que está pasando. No nos da miedo de lo que está pasando. No nos da miedo, entonces vamos a estar viviendo unas vidas bien justas sin levadura, ¿verdad? Pero este pecado resulta en algo, en el juicio de Dios. El juicio de Dios. Y vemos aquí que en Génesis iba a llegar
aquí llega Noé y va a haber juicio de Dios, 120 años para hacer la arca, llega el juicio de Dios. Igual hoy en día va a llegar el juicio de Dios, llegará el juicio de Dios. Y el proceso aquí que vemos, lo vemos aquí en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8, y describe el mundo antes del juicio de Dios, antes de la inundación de Dios, y nos enseña que el pecado comenzó a ser comprometido, y la corrupción comenzó, la condenación comenzó, y al menos que Dios responda con su gracia, están todos bajo el juicio y la ira de Dios. Es increíble. Queremos ver que Cristo dijo que los días antes de que Él regrese para atrás va a ser como los días antes de la inundación. Y dijo que el hombre vendrá así como serán los días de Noé. Y para nosotros los días de Noé, ¿cómo eran, hermanos? ¿Cómo eran? Comiendo, bebiendo, teniendo un buen tiempo, libertaje, cometiendo inmoralidades. ¿Y qué pasó? Llegó ese tiempo. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo de este tiempo, para que tomen un retrato de lo que está pasando aquí. Vamos a Mateo capítulo 24. El 37. Mateo capítulo 24, el 37 dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en la arca. Hermanos, no creas tú que la población del mundo depende de ti. Se estaba populando el mundo, creyendo que ellos estaban en control de todos, progresando, haciendo todas estas cosas, y progreso, y casándose, comiendo, bebiendo, haciendo todas estas cosas. Pero sabes que no depende de ti, depende de Dios, porque tú puedes popular todo lo que quieras, y si Dios dice pum, destruya todo, y se acabó la populación. Él es el que tiene control de todo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, no entendieron hasta cuándo. Hasta cuando comenzó a caer la lluvia. Todavía no se entendían, pudieron ver la lluvia. Y un día va a venir Dios y vas a ver, o sea, ellos nunca habían visto gotas, nunca habían visto lluvia en sus vidas, nunca había llovido antes. Esta es la primera vez que llueve, 1600 años y nunca había llovido. Por eso 1500 años después Noé comienza a decir: viene un diluvio, viene lluvia. ¿Estás loco? Por 120 años así estuvieron. Pero aunque nunca habían visto lluvia, supieron en ese momento, entendieron. Pero era demasiado tarde. Vendrá Dios, vendrá Cristo Jesús en toda su gloria, en todo su reino, hermanos, un día. Y dice que los grandes y los chicos en Apocalipsis, los grandes, los que eran grandes, así, gente grande, gente de posición, gente rica, gente pequeña, lo van a ver. Y dice que se quieren esconder y no habrá dónde esconderse. Trágame tierra. Aunque nunca creyeron en Él, aunque nunca supieron cómo se miraba, aunque nunca, cuando lo vean, aunque nunca lo hayan visto, van a entender: la regamos. Y va a decir que van a buscar dónde esconderse, y no habrá por dónde esconderse, hermanos. El principio tiene mucho que ver este estudio.
sí vamos a entender, ¿verdad? Que dice Cristo que no entendieron hasta que llegó la lluvia. No entendieron hasta el día que entró la lluvia, ¿verdad? Y dice, y hubo diluvio y los llevó a todos, así será en la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo y uno será ¿qué? Llevado. Y ahí comienza Cristo. Entonces nos dice bien claramente que la gente de Noé ignoró las advertencias. ¿Cuántas veces estamos ignorando las advertencias de Dios? Bueno, es asombroso para mí y nos debe traer un tipo de temor para examinar nuestra vida. Tenemos verdad en todas partes, hermanos. Yo le doy gracias a Dios que por gracia de Él somos una iglesia con enseñanzas bíblicas, donde se predica la verdad, pero no es el único lugar. Alrededor del mundo y en este país, más que nada en el país de los Estados Unidos, hay más verdad que en ninguna otra parte. Y aún, mira cómo estamos. Ignoramos las advertencias de Dios. No queremos entender, seguimos nomás en lo mismo. Seguimos en lo mismo, no escuchamos. Noé se llevó a sus hijos. Nosotros, ¿sabes lo que hacemos? Hasta nos metemos en la arca y dejamos a nuestros hijos afuera. No queremos entender. No estamos bien metidos en la arca y ahí vemos a nuestros hijos viviendo la vida y no nos metemos. Seguimos en el trabajo, seguimos en el entretenimiento, seguimos en nuestros deseos, seguimos en lo que es la vida, cosas buenas quizás, pero no vemos dónde estamos dejando a nuestros hijos afuera del arca, porque es mejor estar confortable, es mejor tener la vida que queremos que poner atención y prepararnos para las advertencias que trae Dios para nosotros, para el tiempo en el que Él va a venir. Sí, simplemente Noé, construyendo esta arca, estaba manifestando y predicando la advertencia de Dios. El significado de lo que la gente se burlaba y se reía de él era de que él advertía que venía la ira de Dios. Y en construir esto, nomás físicamente, sin decir una palabra, en vivir y construir esto, él estaba haciendo fuera de lo normal. Y su acción manifestaba advertencia y arrepentimiento, pero la gente ignoraba todo lo que es. Yo sé, queremos todas las cosas que ofrece el mundo, queremos todas las cosas y las bendiciones que hay, y estamos en un tiempo donde ya no ha cambiado las cosas en el sentido que todavía necesitamos ser los que creamos a nuestros hijos. Dios hizo esa manera de hacerlo por una razón. Adán estaba allí en el jardín y dijo, tú vas a ser mayordomo de todo esto. Dijo, pero tú no lo puedes hacer solo. Aquí te traigo a tu esposa. ¿Y qué señales tiramos, hermanos, cuando no estamos juntos? ¿Qué señales tiramos cuando no creamos la mayordomía que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, sea cualquier lugar en el que esté cada uno de nosotros? No hay nada más importante que los hijos de nosotros vean, como vio Caín, como vio Abel, como vieron los que siguieron de él. Noé sabía que lo primero que hizo cuando salió del arca, sacrificio. Sabían ellos que aunque eran justos
que sin la gracia de Dios, sin el sacrificio, no había suficiente justicia que alcanzara a Dios, o era necesario un sacrificio, y Noé sabía y entendía, aunque era un hombre justo, aunque era un hombre visto justo delante de Dios, entendía que necesitábamos arrepentimiento, que necesitábamos algo más justo que nosotros, y que Dios iba a proveer a ese sacrificio un día, el Mesías. Esa es la fe que tenía él. Una fe que no veía. Él nunca había visto la lluvia tampoco, hermanos. Él nunca había visto un diluvio tampoco, hermanos. Él no era carpintero que sabía cómo hacer un barco. Pero por fe, lo que no vio, perfectamente, esa acción sus hijos vieron. Esa es la sociedad. Cuando el padre y la madre no están juntos, cuando el padre y la madre no se someten al rol que Dios les ha dado, hay consecuencias. Porque estás tú quebrando lo que Dios puso ahí. Y entre más vemos esto y veo la importancia de no quebrar lo que Dios ha hecho en unión. ¿Y qué hicieron aquí? Vamos a ver. Tan corruptos que fueron, que tuvieron uniones con demonios, hermanos. Con ángeles, ¿verdad? Demonios, tuvieron relaciones, tuvieron unión. Diabólicas, cosas diabólicas que la humanidad estuvo dispuesto a hacer. El mejor regalo que pude yo tener de chico era que mi mamá estuvo en la casa conmigo. Lo mejor que yo le puedo hacer a mis hijas ahorita es que mi esposa está en la casa con ellos. Y ahora lo veo más y más importante porque ya crea dos. ¿Ok? Estás hablando de alguien que ya creó a dos, y que Dios me está enseñando que no sabes nada todavía. Te falta mucho. Has cometido errores. Y ahora estamos, mi esposa y yo, en esto diciendo: Señor, perdónanos. Gracias por tu gracia, que me las cuidas y X. Pero no fue porque yo hice bien o mi esposa hizo bien, sino fue por la gracia de Dios. Y todavía no acabamos, porque todavía les falta crecer, ¿verdad? Pero algo que noté es que al fin de la carrera nos pusimos desesperaditos y no dejamos que saliera el pastel del horno. No dejamos que saliera el pastel del horno. No, pues tiene 12 años, tiene 13 años, tiene 15 años. Ya puedo extraerme, tiene 16 años, ya puedo extraerme. Y ahí es donde cometimos el error. Todavía no estaba listo el pastel, era bueno, olía delicioso. Parecía que, ya está listo esto. E incluso lo sacas y está bien padre, échale el frosting y decóralo, pero cuando lo cortas no estaba totalmente cocido. Y aquí vemos las consecuencias de la corrupción y del pecado. Porque nuestros hijos después comienzan a ser pasteleros que sacan el pastel del horno antes del tiempo, porque nosotros le enseñamos a hacerlo. Les comenzamos a enseñar cómo es ser padre, cómo ser madre, cómo descuidar o cómo cuidar. Pero queremos la vida, tengo esta necesidad. Bueno, hombre, varón, trabaja, ¿verdad? Lo que dijo Dios, el hombre, ¿qué va a hacer? Va a trabajar del sudor de su frente, ¿verdad? Yo no tengo que sostener un hogar que mi esposa quiere o que mis hijos quieren. Yo tengo que sostener un lugar que Dios me ha dado con las habilidades que tenga y no más de ahí. Yo no tengo que dar a nadie nada de lo que Dios no me ha dado a mí. Tengo que estar contento con lo que Dios me ha dado. Y tú tienes que estar contento con lo que tú te has dado. No te midas con otra gente. No te midas. Tú no tienes el mismo talento que la otra persona tenga. Tú no tienes la misma situación. Tú no tienes la misma
Así es las cartas que Dios te ha dado, regocija en lo que Dios te ha dado. Pero ¿qué hacemos? Quebramos el hogar y la generación ve lo que es la mujer y lo que es el hombre, lo que es el matrimonio, y así creamos, y los hijos, estamos mandando una generación peor. Yo pensaba que la generación mía estaba mala. Yo me acuerdo las cosas que pasé, unas cosas que vi, pero ahora me pongo con uno de 15 años y lo que ha pasado él ya a los 15 años te quedas. Más antes se jactaban, no, hombre, si en mi tiempo, mira estos narcos y estos primos y lo que nos metíamos, y ahora no, ahora hablas con ellos y ya no te puedes ni jactar porque te ganan. Y ignoramos las advertencias que nos da Dios. Y hay corrupción. Nos queremos agarrar de lo que queremos agarrar. ¿Sabes? Una de las cosas que la gente busca, y algo que en el servicio que tenemos en la mañana, tenemos gente que nos ha visitado, gente nueva, y una de las cosas que he oído recientemente, porque esto no se tomó sobre la noche porque no había tantas parejas aquí, pero tú sabías que nomás si ves tú 5, 7, 8 parejas en una iglesia, es una bendición hacia la iglesia y la gente ve eso como algo de valor. Matrimonios. Puedes tener 1000 gentes, pero tienes 8 matrimonios, 5 matrimonios, 20 matrimonios, 100 matrimonios, mucho más que 1000 gentes. Porque ¿qué es? El matrimonio es una reflexión de lo que es el evangelio y de la orden que Dios ha puesto en este mundo. Pero desafortunadamente podemos ver que Satanás viene y usa el instrumento de ¿qué? De sexo, de sensualidad, de belleza. ¿Y qué dice? ¿Qué hizo Satanás aquí? Ya se metió una vez al jardín, ¿no se acuerdan? Se metió una vez, ya andaba de metiche, se metió al jardín, pero ¿qué es lo que dice? Dice aquí, y aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viniendo los hijos de Dios, acuérdense en Jacob capítulo 2, se me hace que era Jacob capítulo 2, cuando viene Satanás, y viene Satanás entre ¿quién? Los hijos de Dios. ¿Qué dije? Jacob, Job. Diferencia. Acuérdense. ¿Y qué era Satanás? Los hijos de Dios. Yo pienso que son los demonios que andaban con Satanás. El diablo está entre los demonios. Pero mira lo que dice que vieron. Y dice, y vinieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran ¿qué? Hermosas. Tomaron para sí mujeres escogidas entre todos. Ahora yo pienso que era algo demónico. Los ángeles, y esta es la teología que yo tengo, estoy trabajando sobre esto en mi estudio, ¿verdad? Para eso estudio. Pero ha llegado este tiempo, todavía me falta mucho estudiar, ¿ok? Pero yo sí miro cuando los ángeles se aparecen en Gamora y Zamora y Gamora, vemos cuando se aparecen los ángeles toman forma de hombre. Entonces el ángel ve un hombre y le gusta y lo toma. Y vemos algo también que en Sodoma y Gamora, vemos que los ángeles eran hermosos. Y cuando entraron al pueblo, los hombres de allí, que estaban tan corruptos, homosexuales o bisexuales, porque eran mujeres y hombres que ellos estaban acostándose, no era que vieron hombre o mujer, sino nomás se fueron a las pasiones. Me gusta este animal, me gusta esta mujer, me gusta este hombre. No que eran ellos asociados con un género, por si decir, nomás era los deseos. Se me antoja un hombre,
Se me antojó una mujer, la corrupción, hermanos. Y estamos viendo eso ahora. Y cuando vieron a los ángeles, ¿qué dijeron los hombres? Tan hermosos, los quiero. Los querían violar. Querían violar y tomar a estos ángeles que eran hombres. Y aquí vemos que el diablo, ¿qué hace? Ahora vas y hay muchos varones y mujeres también. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace el diablo? Quiere tropezar al cristiano. Y hay muchos cristianos, hermanos, que van y ven a una muchacha bella, hermosa, mundana. ¿Y qué pasa? La ven y les gusta y se casan por lo físico. No me lo tomes mal, hermanos. No me lo tomes mal. Nosotros vemos lo físico y nos gusta. Pero si eso es lo único que te hizo casarte con la persona, vas a tener problemas. Y lo que pasa es que el diablo quiere penetrar a la gente de Dios, al pueblo de Dios desde Génesis. Quería entrar, quería tropezar la línea en la que iba a venir sed, que iba a venir Cristo. Él quería hacer todo lo posible para que no pasaran esas cosas. Y vienen aquí estas mujeres bellas y son tentados estos hombres que son posesionados, si se puede decir. Y ahora en día hay hombres cristianos que son tentados. Por ejemplo, hago el ejemplo, puede ser mujer cristiana, pero el ejemplo como hombre, y ven la belleza y pues de repente la muchacha lo lincha y de cristiano se va a cristino. Ese hombre podía haber sido pastor, ese hombre iba a ser misionero, ese hombre iba a ser profesor de escuela dominical. Pero ¿qué pasó? Se interrumpió. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Hállate una novia ya. Ándale. No nos importa. Nos unimos con cosas del mundo desde el principio. ¿Y qué hacemos distraídos? El hombre no está en la casa porque está trabajando, la mujer no está en la casa porque está trabajando, todos llegamos 6, 7 de la tarde, nos unimos, hacemos un estudito, si acaso, oramos, checa que todo tengas listo, pum, se levantan y se van 8 horas con el mundo. Y comienza la rutina otra vez. Pero no queremos dejar, nos queremos estar atentos porque todos queremos nuestros deseos. Todos queremos nuestros deseos. Advertencias, hermanos. Yo estoy comenzando con bebitos otra vez. Y no queremos cometer los mismos errores, hermanos. Aunque la gracia de Dios es hermosa, pero yo quiero que yo y mi esposa estemos para estas 3 niñas en una manera muy diferente que estuvimos para las otras 2. Y puede juzgar la gente y decir, no, pues como quiera, pues sí, yo no estuve. No, hermanos, nos falta mucho. Somos distraídos. Y el ejemplo que te damos nosotros, el ejemplo que das tú es el ejemplo que quiere el otro hermano, ¿no? Pues si el pastor, no, si la hermana y el hermano lo hace, y sí, ¿qué ejemplo estamos dando a otra gente que quieran vivir nuestra vida y usarla de excusa y decir, no, pues es que si él lo hace así, yo también lo hago así? ¿Y qué excusa van a tener nuestros hijos? Así fue en mi casa. Pero el diablo vino y penetró y trajo a esa unión diamónica y tuvieron hijos, tuvieron estos gentes gigantes, estos monstruos que caminaron la tierra. Una representación de la sociedad. ¿Hasta dónde llegó el pecado? Y ahorita, ¿hasta dónde va a llegar el pecado, hermanos?
Hay unos de nosotros que estamos adentro del arca de Noé, pero no estamos ni trayendo a nuestros hijos como Noé. Y un día va a venir la lluvia y vamos a decir, híjole, que nunca vas a llegar al fin y decir, hubiera trabajado más, hubiera estado menos en la casa. No, vas a decir, híjole, la regué, fíjate, no debía haber puesto esas cosas, si les podía dar más tiempo a mis hijos. ¿Qué haría yo por darle más tiempo a mi hija que está en Dallas? Muchas cosas que podría haber hecho. Nunca vas a decir, no, hubiéramos hecho mejor, mujer, yo y tú, hubiéramos dadole todo el shine, todo. No, Dios tiene una orden perfecta y lo hace por una razón. Porque al fin es la protección que Dios nos ha dado. Yo no puedo mayomordar el ministerio sin mi esposa a mi lado. Yo no puedo mayomordar mi hogar sin mi esposa a mi lado. Yo no puedo pastorear sin mi esposa a mi lado. Ese es lo que me califica el carácter mío, el carácter de mi esposa, el carácter de mis hijos. Es lo que me da Primera de Timoteo, lo que me da Tito, me da características de carácter. No dice que sea un hombre que tenga seminario, sea un hombre que se sepa la Biblia, que la memorice. No, es el carácter en el que te están juzgando de cómo están las cosas. Hay una urgencia, hermanos, una advertencia que se ha despertado. Ahorita están aprendiendo sus hijos la Biblia. Hemos estado orando por meses por este programa, porque yo no quiero traerles manibuladas nomás y que los niños hagan esto. No, quiero que entiendan quién es Dios para prepararlos para venir aquí a sentarse, a oír la palabra de Dios, para poder sentarse en las Biblias. Porque hay una urgencia en los niños, en la generación. Muchos de los niños, esto es lo que van a oír, no oyen en sus casas, no hay consistencia en sus casas. Quizás tú estás con un amigo y compartes y ese es el único evangelio, es el único versículo de la Biblia que ellos van a oír. Y vemos aquí, hermanos, que vieron a estas mujeres, a estas esposas que tomaron a sí mismo ellos. Y vemos la corrupción que entró al pecado. Vemos la corrupción que entró, hermanos. Se casaron y el problema es que esta cáncer, esta infección mortal es sutil. Y piensas, no, pastor, es que estás exagerando. Bueno, no soy el mismo que era el año pasado, hermanos. No soy el mismo que era el antepasado. Tú no debes de ser el mismo que eras antepasado si has estado bajo la palabra de Dios. Debemos de vernos más como Noé que como el mundo, hermanos. El éxito de Noé no fue visto por el mundo. El éxito de Noé era burlándose de que eres un hombre que haces una tormenta en un vaso de agua. Eres un hombre extremo. Eres un hombre que mira cómo estás con los hijos, ahí los tienes nomás, estás haciendo este trabajo de locura. ¿Para qué estás haciendo eso? Nos debemos de ver más, porque dice Cristo que así es como va a venir Él al fin, como en los tiempos de Noé. Y veo eso, hermano, no les estoy diciendo que hagan homeschool o que hagan estas cosas, lo otro, pero es toda la conversación ahora que tengo, familias nuevas que han venido y entre más que me dicen, oye, no sé qué hacer con mis hijos en la escuela. Y luego no están los padres juntos, porque todos no están poniendo atención en la escuela, lo que le están enseñando la maestra, no lo recogen, los traen, que aprendiste, que escuchaste, que hiciste, ahorita viene papá, va a abrir la Biblia, no, hermanos. Todavía los tenemos en ese
real y no hay nadie en que lo reciba después y haga eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es las advertencias que Dios nos está dando. Estamos en estos tiempos últimos. ¿Y qué pasa, hermanos? Me muero y no viene Cristo. Pero lo que sí te voy a decir es esto. Si esto hace que te acerques más a Dios y que te haga más santo y que te haga más, te abra los ojos más a la santidad de Dios y quién es Dios y la vida que debes vivir, ese es el propósito que tenemos, hermanos. Es el propósito. Si esto hace que mis hijos, que la generación puedan abrir sus ojos y ser esos padres en la siguiente generación, que vengan. Que vengan, hermanos. A mí es increíble lo que veo aquí y cómo unimos con el mundo, hermanos. No escuchamos ya, no te unas a un incrédulo. Ya no nos importa, no, pues es que ya no hay nadie en la iglesia, o a lo mejor lo llevo a un campamento, no, ¿sabes qué? Confía en Dios, con tu hijo, ora con él, para su pareja, Dios te la va a traer de una manera que no sabes, no le trates de ayudar a Dios, equipa a los que sean puros y que estén listos para el día que venga el esposo o la esposa, enséñales con tu matrimonio lo que es crear a un hijo. Pero nos ponemos desesperados y nos va mal. ¿Y qué hacemos? Estas uniones dan hijos ¿qué? De destrucción. Tuvieron hijos en esta unión y puros hijos por puertas, hermanos. Por puertas. Unos demoniotes. Y todavía no nos cae el 5. Todavía tenemos oportunidad de levantarnos de eso, ayudarlos, pero no hacemos el caso que Dios nos ha dado, hermanos. No hacemos lo que Dios nos da. Esa es la palabra de Dios en el capítulo 11 de Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él y que Él es galardón de los que lo buscan. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó la arca en que su casa se salvará. Fíjate lo que está enseñándonos Noé, porque acuérdate, ¿a quién salvó Dios, hermanos? A una familia. Y la cabeza de la familia era un hombre justo. Y la esposa a su lado. No era el ministerio del arca de Noé donde, bueno, Jani, voy a ir a hacer canastas, tú cuida a los niños y tú ponte. No, toda la familia, los hijos construían la arca que estamos construyendo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo por fe, cosas que aún no veían. Dios, yo no sé qué es lluvia. Yo nunca había visto una inundación. Yo no sé ni qué onda con este barco. Con temor, hermanos, con temor lo hizo. Un temor de que no parara de hacer la obra de Dios, de que fuera separado de Dios, de que Dios se lo llevara. Con temor, hermanos, nuestra salvación la vivimos con temor de ser separados de Dios. Tenemos verdaderamente temor que la ira de Dios está bajo los incrédulos y vemos a nuestros hijos y a nuestros familiares llevándose fuera estando en la ira de Dios y no hay temor, como que no tenemos miedo de la ira de Dios. No vemos el infierno, no vemos la ira de Dios, la separación, no la vemos. Con temor preparó la arca en que su casa se salvase, hermanos. La familia, hermanos.
Y por esa fe condenó al mundo. Con esa fe condenó al mundo, haciendo lo que el mundo no estaba haciendo. Su esposa con sus hijos, con su esposo a su lado, trajeron a sus esposas, y las esposas con los hijos construyeron la arca. El acto de haciendo eso es que venía condenación. ¿Por qué estaba construyendo esa arca? Porque venía condenación. Tu vida está manifestando la condenación que viene cuando Cristo venga, hermanos. Tu vida está manifestando una manera que vives donde está haciéndolo en una forma que la gente puede ver la ira de Dios. Y fue hecho heredador de la justicia que viene, ¿por qué? Por la fe. Era un hombre justo, hermanos, en un mundo que no tenían santos como los que tenemos aquí, que te animan, que te dan la Biblia, que te dan estudios, que te dan devocionales, te dan todo lo que tú quieres. Y es peor que Noé, porque nomás había un Noé, y aquí tenemos a muchos Noés que te dan la palabra, que te enseñan oportunidades de venir a servicios, a estudios, oportunidades de leer la palabra, oportunidades de estar en comunión con Dios. Ignoramos las señales. Y en ese tiempo Noé no tenía nada de eso. Y aún dice que era justo. Tenía fe, sabiendo que él no era suficiente. Él haciendo esa arca y la ira que venía de Dios de condenación, él entendía. ¿Sabes lo que lo hace justo a él? Entendía que era un pecador, que necesitaba arrepentimiento. Entendía que la ira de Dios estaba sobre él, pero la gracia de Dios le había hablado y lo había salvado, y le prometió salvarlo, y salvó a su familia. Esa era fe que tenía Noé. Él sabía que eso es ser justo. Entendemos nuestra condición, entendemos que tenemos que arrepentirnos, que necesitamos a un Salvador, que nosotros no somos suficiente, que no tenemos nada en nosotros que podamos hacer. Puedes hablarle a Dios todo lo que quieras, pero si no tienes una relación con Él verdadera, dice Dios, para que yo te oiga necesitas obediencia. ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué me hablas y me amas Señor y no haces lo que te digo? ¿Por qué me amas Señor y no sigues mis mandamientos? Pero Noé entendió que su justicia no era suficiente y que Dios lo iba a llevar y salir de esta condenación, iba a proveer para él y su familia un sacrificio justo, perfecto, para que tome su lugar. Y esa es la fe que lo salvó a Noé, hermanos. La sombra de la cruz de aquel que vendría a este mundo, 100% hombre, nacido de una virgen, para morir y tomar el castigo que nosotros nos merecíamos para el perdón de los pecados, para quitar la culpa. Y el evangelio que sigue dándonos santidad, el evangelio que todavía le faltan las promesas, que un día vendrá, y por fe construimos nuestra propia vida en una forma que la gente ve condenación y que corran hacia nosotros, y que nosotros podamos apuntar al Dios verdadero, al que provió el sacrificio justo en Cristo Jesús. Amén. Ese es Génesis. Esa es la introducción. ¿Y de qué sirve yo predicar esto? ¿De qué sirve yo estudiar esto si no me cambia? Y le doy gracias a Dios que Él me sigue cambiando, que me sigue enseñando en mi vida que aquel que quien piensa que sabe no sabe nada. Y le doy gracias que me ha enseñado en su gracia, me ha enseñado mis errores y todo todavía lo que me falta, pero aún así no se voltea a nuestras espaldas, hermanos. Aún así Él está ahí listo para guiarnos y llevarnos hasta el fin, hermanos. Ánimo. Señor, gracias te damos esta noche, porque para mí es algo emocional, Señor, porque
no estudio para enseñarles a la gente primero, aunque tú me has llamado a predicar tu palabra. Pero vemos a Noé como predicador, lo hizo con temor, lo afectó el entendimiento que le diste. Afectó su vida en una forma que lo hizo actuar y portarse de una manera. Señor, ¿de qué nos sirve escuchar tu palabra si no nos cambia, Señor? El diablo quiere decir, pues, así eras el año pasado, o no hiciste ese, pues siempre, no, o sea, el diablo quiere empujarnos, Señor, para que nos quedemos donde estamos. Pero tú, Señor, en tu infinita gracia por tu Espíritu, Señor, nos abres la palabra y nos enseñas de una manera profunda que nos haces ver, Señor. Y en veces es difícil porque pienso, el diablo, Señor, tú sabes que se mete en la mente y comienza a decirme que esta congregación o mi esposa o mis familiares o a los que les digo van a decir que soy un loco, que soy un extremo, que a lo mejor ya este pastor está extremo. Pero yo veo tu ira, Señor, cada vez de que me acerco a ti. Veo la ira de Dios que está abajo aquellos que no te conocen, Señor. ¿Y cómo puedo yo estar bien, Señor? No entiendo cómo puedo estar bien yo así, no entiendo cómo no hago más. Hasta ahorita te pido, Señor, ¿cómo no hago más? ¿Cómo no puedo dejar más de este mundo? ¿Cómo no puedo dejar más de mis deseos? ¿Cómo no puedo dejar más del retrato que yo tengo, como debe ser una familia, como debe ser una sociedad? ¿Cómo no puedo dejar más? Y esa es mi pregunta esta noche. ¿Por qué sigo persiguiendo cosas que no van a ser para siempre y las cambio por la ira que le cae a la gente que está alrededor? ¿Cómo podemos estar adentro del arca de Noé como si nada, sabiendo que gente está afuera? Señor, tu gracia es hermosa y grande. Y esta es una de las cosas que tú nomás puedes hacer, Señor. Yo no puedo hacer nada más que predicar tu palabra y que tú me des el poder de ser transformado, Señor, en una forma que tenga poder mi vida, para que otros puedan ver la urgencia que tenemos. El reino de los cielos, Señor, es lo que se me queda, Señor, impactante, Señor. Tantas veces que he oído yo ese versículo y lo he usado, Señor, pero me has enseñado que el reino de los cielos no es de palabras, sino de poder, Señor. Ay, nos encanta, Señor, estar listos para predicar o dar esto, dar lo otro, platicar o andar en el HIV o andar acá o el otro lado y practicar cosas de Dios bonitas y oírnos con esto, pero nuestras vidas, ¿qué dicen de nosotros? No hay poder. A nuestros hijos ahí tratamos de darles palabra, pero pues no nos escuchan porque nuestra vida no tiene poder. Tú eres el dador de poder, Señor. Lo vimos en la iglesia en Pentecostés, en la iglesia del primer siglo, Señor, cuando vino el Espíritu Santo, Señor. Y vimos ahí que la gente no había necesidad, porque todos buscaban las necesidades de otros y la palabra se predicaba y decía que tú agregabas más gente al reino de los cielos. Y hoy en día, Señor, hacemos todas las cosas que son buenas, pero no hay santidad, no hay poder, no hay Espíritu Santo, no nos mueve. El Espíritu Santo es ser lleno del Espíritu Santo, es ser obediente. Pero todo lo que hacemos es buscamos esas áreas grises y tratamos de figurar cómo podemos quedarnos y permanecer en como estamos ahorita. Llenos del Espíritu Santo, Señor. Obedeciendo tu llamado a ir a ser discípulos, Señor. Tanta necesidad que hay, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Avívanos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, ahorita esté moviéndonos, Señor. Que nos voltees las vidas a esta congregación al revés, Señor, si es necesario, Señor.
pero que haga un avivamiento, Señor, no para nosotros, Señor, no para no batallar, no para llenar las bancas, sino un avivamiento que te traiga gloria a ti, que la gente pueda decir, ese es Dios, ese no es el hombre, no es la iglesia, no es el predicador, no es nada más que Dios. Que toda gloria venga a ti, Señor. Te pedimos esto, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y la paciencia que tuviste, Señor, en nosotros, en la paciencia que sigues teniendo. Lo pedimos, Señor, para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.